Muy buenas tardes, expositores, doctores y a todos los presentes en esta conferencia. Es un honor para todo el comité organizador y para mí darles la bienvenida al 55º Simposio de Medicina Legal, organizado por la carrera de Medicina en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula, donde se desarrollará el tema acoso virtual, un fenómeno que con el advenimiento de la tecnología ha inundado y marcado la vida no solo de adolescentes, sino que también de adultos y niños alrededor del globo, dejando así cicatrices psicológicas e inclusive físicas en la vida de muchos. El día de hoy se analizará el aspecto tanto psicológico como legal de dicho fenómeno, queriéndole así agradecer al doctor Alejandro Álvarez como coordinador del simposio, al doctor Julián Matay, jefe del Departamento de Ciencias Clínicas Integrales, y a la asistencia de nuestros dos excelentísimos ponentes, la doctora Marta Zelaya y el abogado Alan Reyes, sin los cuales este evento no sería posible. Espero que este simposio sea de mayor provecho para todos y no tengan pena en realizar sus preguntas a nuestros expositores. Quiero recordarles que durante la presentación de los mismos mantengan las cámaras y los micrófonos apagados, ya que tendremos una sección de preguntas. Así que sin más preámbulos, le cedo la palabra a Luis Fernando Jawid, quien nos introducirá a nuestro primer ponente. Muchas gracias, Carlos Andrés. Como primera ponente de nuestro simposio tenemos el honor de presentar a la doctora Marta Zelaya, graduada de médico general en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, especialista en psiquiatría, graduada en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con diplomado en educación superior de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, UPNFM, con diplomado en terapia cognitiva conductual del Centro Argentino de Terapia Cognitiva y Terapia Racional Ejecutiva Conductual, CATRE, máster en psiquiatría infantil en TSH o TEC. Actualmente labora en su clínica privada ubicada en Plaza Bay, en Avenida Circunvalación 7 Calle, además en el Instituto de Seguridad Social y en UNITEC como docente de la carrera de Psicología. La doctora nos hablará de las implicaciones psiquiátricas del acoso virtual. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida a la doctora Zelaya. Bueno, vamos a hablar sobre el ciberbullying, que es una situación real que sucede en nuestro país como en diferentes países a nivel del mundo. Como manera de introducción, pues quise iniciar con datos importantes sobre la situación del Internet. Si me pasa la siguiente, porfa. Ok. Es importante porque el uso del Internet ha aumentado más de un 566% a nivel global entre los años 2000 al 2012, según estudios realizados por Montgomery en el 2013. Este uso ha crecido alrededor de 2.4 millones en usuarios de todo el mundo, localizando el mayor número del continente asiático, con un porcentaje del 44.8, el europeo 21.5, Norteamérica con 11.4 y Latinoamérica con un 10.4. ¿Por qué es importante esto? Porque obviamente para que haya ciberbullying necesitamos las TICs, que son las tecnologías, uso de un dispositivo y el Internet. Siguiente. Todos sabemos pues que la Organización Mundial de la Salud, en su primer informe sobre la violencia de la salud en el 2002, define ya sea en un grado de amenaza o efectivo en contra de uno mismo, otra persona o un grupo, comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muertes, daños psicológicos y trastornos del desarrollo o privaciones. Entonces es importante porque nosotros conocemos el concepto de bullying desde los años 70, acuérdense que es un tipo también de violencia donde se da en pares, y según el noruego Orwell, se inicia el estudio de la violencia entre escolares mundialmente conocido como expresión bullying. Entonces, ¿qué pasa con la parte del ciberbullying? Siguiente. El ciberbullying entonces se define como un acoso psicológico que es producido a través de los medios digitales de una manera intencional, agresiva y repetida. El concepto del bullying también se incluye el uso de la telefonía móvil
los blogs, las redes sociales, los emails, mensajes de texto, chat, grabaciones de video y toma fotografías, utilizados con la finalidad o propósitos de acosar, hostigar psicológicamente a otros, tanto en persona como en grupo de personas. Esto es importante porque incluso, pues ustedes saben toda la clasificación, está el sexting, está el mobbing, que es a nivel de trabajo laboral, pero este concepto es muy importante porque son daños psicológicos. Siguiente. Ok, entonces en el ciberbullying existen dos modalidades. La primera, aquel que actúa como reforzador de un bullying ya implícito, o sea que el niño o niña está siendo víctima de bullying, pero se propaga hacia las redes sociales, ¿no? Y aquella en forma de acoso entre iguales a través de las TIC sin un antecedente previo, sino que lo hacen deliberadamente. Siguiente. Es importante cuáles son las características para que cumpla el criterio de ciberbullying. Exige primero el dominio y uso de las TIC. Recuérdense que las TIC son las tecnologías y herramientas que nosotros tenemos que pueden tener sus ventajas y desventajas en base a lo que uno lo utilice. Se trata de una forma de acoso indirecto. Es un acto de violencia que algunos autores lo tratan como camuflajada, en el que el agresor es un total desconocido, a no ser que haya sido hostigador presencial de la víctima antes o decide hacerlo de ciberbullying. Otra cosa importante es el desconocimiento del agresor. Esto va a manifestar, esto posee. Importante también a través de las TIC. Siguiente. Siguiente. Ok. La persona que lo padece entonces es un desamparo legal de esta forma de acoso, ya que aunque se puede cerrar la web, inmediatamente puede abrirse otra. El acoso también invade ámbitos de privacidad, aparentemente seguros como es el hogar, la familia, y desarrolla sentimientos de desprotección total. Aparte, el acoso lo hace público y se abre a más personas de una manera súper rápida. Fíjense que les voy a comentar que yo he tenido varios casos con niños con esta situación, porque es una situación tan extrema que no le mira solución. Por ejemplo, el primer caso que yo recibí fue una niña de 11 años que ella estaba en clases de ballet. Su madre la llevaba a ballet, la recogía, tenía su grupo pequeño de ballet. Esta niña que estaba siendo acosada por las redes sociales, cuando yo la evalúo, tenía una característica. A pesar de que tenía sus características secundarias de una adolescente, porque tenía 11 años, de iniciar la adolescencia, pero mentalmente, su edad mental no concordaba con la edad real. Entonces, dio su número, le hacen un mensaje, es una persona mayor, porque también utilizan esta situación de que ponen fotos de gente de las mismas edades. Ella entra al grupo, empiezan a platicar con ella, le dice que por favor le mande eso. Entonces la persona que está del otro lado empieza a acosarla y a decirle que haga otras cosas. Incluso a la pobre niña también le mandaron contenido pornográfico y llegó hasta un punto de que hasta, bueno, la mamá la encontró en una situación incómoda de masturbación. Y ahí fue la alarma y pues la llevaron. Se puso la denuncia porque obviamente uno tiene que hacer las cosas legales que fueran a la MAI del Ministerio Público. La situación es que la tenía pues amedrentada, amenazada y salió del grupo pues de la parte del ballet, ¿no? Entonces, esto también, el acoso se hace público y obviamente se divulga rápidamente. Siguiente. Pasa la siguiente, por favor.
Ok, es importante que conozcamos los tipos de ciberbullying. Se puede manifestar como insultos electrónicos o flaming. Esto hace referencia al breve e inmenso intercambio de insultos entre dos o más personas a través de algún tipo de medio digital. A primera vista, podemos pensar que los insultos se producen entre dos personas de igualdad de condiciones. Sin embargo, tal vez no sea percibido de la misma forma para las personas directamente implicadas. Otra modalidad es el acoso cibernético. Este se caracteriza por el envío reiterado de mensajes ofensivos e insultos. Se diferencia de los insultos electrónicos, ya que en este hay un hostigamiento que se da de forma recurrente y unidireccional. Hay también denigración, supone la difusión online de rumores, mensajes, imágenes o videos falsos acerca de una persona o la intención de humillar e infligir daño a la persona. Tengo dos casos de una chica de 15 y una de 17. La de 15, por ejemplo, fue que ella era la más popular de su clase, una chica súper inteligente, bonita, desarrollada para la edad. Entonces se llevaba con dos amigas. A una de las amigas supuestamente le gustaba un muchacho a las dos al mismo tiempo. A la otra amiga no le hizo caso. Entonces estas cosas suelen suceder. Todo comenzó por ahí. Le abrieron una cuenta falsa, le agarraron una imagen de ella, le empezaron a insultar, a decir que era una zorra, que era aquí, que era allá. Entonces, los padres al darse cuenta, porque no solamente estaba en Facebook, estaba en Instagram. Entonces, empiezan a bloquear las páginas y a investigar qué fue lo que pasó. Y no sé qué cuestión llevó a que hilaron con esta chica. Ella se negaba, se hizo aquí hay una intervención multidisciplinaria. Se tiene que trabajar con los padres, con los niños, con las escuelas, y pues se hizo todo el protocolo de la parte también del bullying, porque ya esto ya pasaba más a ciberbullying, donde se reunieron con los padres de todos los implicados, y resulta que era una escuela cristiana, donde no quería verse manchado su nombre. Al final, esta chica se descubre que la que estaba hostigando no solo a esta, sino que a otras, viene de un hogar desintegrado. Lastimosamente, pues ella vivía con la abuela no conocía todo este montón de conductas hasta que ella pues lo pudo identificar y reconoció que ella había sido, pero había causado un daño increíble porque la niña llega también depresiva, con ideación suicida, que no quiere ir a la escuela, que no entiende por qué pusieron esas fotos, por qué se expresan de ella de esa manera, que en su casa no se dicen malas palabras, que ella es una persona con principios y que cómo es posible que le hayan podido hacer esto, y también se puede manifestar. Y otro caso bien grave que ya llegó porque intentó suicidarse y era su segundo intento de suicidio, pero esta chica ya estaba en último año del colegio, ya para la universidad. El problema fue también que salió su número de un grupo de WhatsApp de los padres. Entonces, le hicieron lo mismo, le crearon un perfil, le ponen fotos, Photoshop, montaje, y empiezan a insultarla y un montón de situaciones, y la niña se sintió súper acosada. Entonces pensó en matarse como una solución. El problema fue que cuando los padres van y denuncian a las autoridades policiales, le dicen que ellos no pueden hacer absolutamente nada, porque en nuestro país no hay reglas o leyes que como que amparen la parte cibernética y que como ellos estaban seguros de que no era un montaje de ella misma. Entonces, estas situaciones, pues aunque no parezcan, pero son reales, ¿no? También la modalidad siguiente. Ok, la suplementación de identidad. El acosador se hace pasar por la víctima en el ciberespacio, con el objeto de enviar información falsa, mensajes ofensivos, violentos escolares, publicar contenidos y opiniones con su nombre para causar problemas o dañar su reputación social. También está la violación de la intimidad, también la difusión de información personal de la víctima. Puede ser mediante imágenes, videos, mensajes para humillar o coaccionar a la víctima. Tuve un caso de una chica también que se descubrió que el acosador era un muchacho que estaba en los call centers.
Entonces fueron hilando, hilando, hilando hasta que dieron con el muchacho. Y era una persona 20 años mayor que ella. O sea, porque este tipo solo tenía 14, bueno, tiene 14, perdón. Entonces, es una situación incómoda porque agarran a un grupo de la escuela, empiezan a agarrar fotos de todos los compañeritos y empiezan también a pedir cosas a cambio para no publicar esas ciertas fotos, pero el hombre no se conformó con eso, sino que publicó fotos de ella. No sé cómo las consiguió, pero publicó unas fotos que no eran, o sea, así como indecentes, pero se las mandó a toda la escuela y mandó también contenido para hacerla pasar como que era una comerciante sexual. Entonces son cuestiones pues reales y se supone que ella no tenía contacto con el acosador. O sea, se dieron cuenta que las llamadas salían de un call center, pero al final no, la mamá después no regresaron de 2 citas y ahí ya no se supo qué pasó con la continuidad de esta situación. Siguiente. Ok, la exclusión de egocentrismo consiste en impedir que la víctima participe en los grupos o ignorar la participación deliberada para acentuar el sentimiento de soledad y aislamiento. El ciberpersecución, también fundamentalmente en el envío de mensajes amenazantes, denigrantes y dañinos, es un tipo de acoso intenso que tiene por objeto crear miedo y hacer daño a la víctima. O sea que aquí hay un grado de intimidación. Siguiente. Ok, ¿cuáles son las consecuencias entonces psicológicas de toda esta situación? Primero, el ausentismo escolar. Los niños se deprimen, el niño depresivo es diferente al adulto porque se manifiesta triste, irritable, enojado, agresivo, no tolera que lo contradigan, la mente se le pone en blanco, no duermen. Es diferente que en el adulto. En el adulto generalmente uno viene y si no come o se encierra en su cuarto y está triste, cualquier persona detecta que es depresión. Pero en los niños es más complicado porque se manifiesta con mucha agresividad. Cuando buscan ayuda, cuando el niño empieza a disminuir la situación académica y también cuando empiezan a que no quieren ir a la escuela. Ansiedad. La ansiedad es un trastorno comórbido con la depresión porque obviamente puede manifestar dificultad para respirar, sensación de ahogo, taquicardia, sudoración. Son los niños que cuando estaban presenciales constantemente pasan en la enfermería porque les duele el estómago. Y ahora, con la situación de la pandemia, el encierro, pues obviamente ha favorecido más a la ansiedad, ha favorecido más al uso de las tecnologías, porque los chicos pasan más de 8 horas en las plataformas en clase, juegan videojuegos, hay adicción y son un montón de consecuencias, ¿no? El abuso en el consumo de sustancias nocivas para la salud, principalmente alcohol y marihuana en los adolescentes, depresión, también desarrollo de baja autoestima, cambios en el comportamiento, y aparte, relaciones deterioradas con los padres. Hay un aislamiento y un suicidio. La verdad que el suicidio parece mentira, pero antes de la pandemia, yo les puedo decir porque hice una investigación cuando estaba en el Hospital San Juan de Dios y la prevalencia de depresión es del 35% en niños y adolescentes. Después de la pandemia, esto se ha disparado 4 veces más. Estamos viendo aproximadamente 2 niños diarios con ideaciones e intentos de suicidio por diferentes factores que ustedes ni se pueden imaginar. Pero es más preocupante la situación porque niños de 13, de 11 se están intentando suicidar. A inicios de noviembre se acaba de suicidar una niña de 13 años ahorcándose su 4º intento de suicidio. Y uno dice, 13 años, empieza en la adolescencia, o sea, no es por la adolescencia en sí que ella es compleja, sino que por todos los factores y las situaciones familiares y de desintegración que existen, pues lastimosamente en nuestro país. Y ahí el suicidio es la causa que más tenemos que tratar de evitar y hacer conciencia, porque estas cuestiones del ciberbullying, como muchos otros factores, pueden llevar a los chicos como una vía de escape, que es la única solución. Siguiente. Ok. Estos investigadores en el 2011 hicieron una investigación donde publican que el ciberbullying causa un elevado daño psicológico, emocional y social sobre las víctimas.
tienen sentimientos de ansiedad, ideación suicida, miedo, nerviosismo, trastornos del sueño, irritabilidad, somatizaciones, estamos hablando de dolores de cabeza, náuseas, somatizar es que el cuerpo manifiesta con síntomas el miedo intenso a nivel psicológico que puede existir. Y dificultades también para concentrarse, además de presentar la mayoría sintomatología depresiva. O sea que la depresión es a lo que más, junto con la ansiedad, el insomnio y la idea de suicidio, que hay que tomar en consideración con respecto a los adolescentes ante estas situaciones. Siguiente. Y para finalizar, pues quise ponerles unas recomendaciones que da el Gobierno de México como manera general que ustedes en cualquier lado de la web pueden meterse y lo encuentran, donde uno tiene que cuidar la información que suben a las redes sociales y con quién las comparten. Empezando, creo que hay que hacer bastante psicoeducación, porque hay que psicoeducar a los padres desde qué edad se le tiene que dar un dispositivo móvil a un niño, que generalmente la APA pediátrica sugiere que debe ser a los 8 años. Otra cuestión es monitorizar, porque un niño no puede estar con 5 tecnologías al mismo tiempo. Ahora tienen computadora, tienen tablet, tienen teléfono celular. Y también es importante, pues, por ejemplo, no prestar ninguna persona su contraseña ni los accesos a cuentas, porque hay padres que me dicen, doctora, pero es que mi hijo no tiene computadora, pero el cipote está conectado a las 3 de la mañana porque los papás están dormidos y le roban el wifi al vecino. O hay padres que dicen, doctora, pero es que no tiene teléfono celular, pero no se da cuenta que en la computadora tienen Instagram y que tienen otras redes donde se pueden comunicar con el exterior. Monitoreo del uso de cuentas, identificar si el dispositivo son desconocidos, qué contactos tienen, porque el problema también es que los adolescentes aceptan a todo mundo con esta situación de ser aceptados socialmente, entonces tienen que tener amigos en estas redes sociales, pero de ellos no conocen tal vez uno o dos. Y estamos teniendo el problema que están llegando adolescentes donde sus amigos son de México, de Argentina, de España, y son horarios diferentes, entonces no duermen, están con insomnio porque están conectados a altas horas, no tienen relaciones con su familia cercana, no están yendo a la escuela y todo es por manera virtual, ¿no? Si eres víctima de ciberbullying, comentarlo con los padres y maestros para que puedan ayudar y no repetir aquellos comportamientos que te molestan con los demás, reportar las redes sociales que se utilizan. Ahora pues Facebook, YouTube, todas estas cuentas Google tiene también para reportar, incluso para detectar si hay gente con necesidad de atención psicológica o psiquiátrica, porque lo detectan depresivos, ¿no? Igual no dejar desde que crezca, si te molesta, deténlo antes de que sea grande. Creo que estas actividades son súper importantes porque nos sirven para la psicoeducación, ¿no? Gracias. Muchas gracias, doctora Zelaya, por su participación. Ahora vamos a proseguir con la sección de preguntas. El chat de Zoom está abierto para cualquier duda o pregunta dirigida a la doctora. Mi persona se va a encargar de leerla por medio del chat. Ya pueden proceder. Gracias. Ok, de parte de Iris Durón, tenemos muchas gracias por la charla, doctora, muy interesante. En los casos que ha atendido a un agresor de ciberacoso, ¿en qué grado ha visto una mejoría en su conducta ya con la terapia? Ok, sí se mira bastante mejoría porque esto es, como les digo, es un manejo interdisciplinario. Hay que dar terapia cognitiva conductual a nivel de psicología y dar fármacos por el grado de depresión y ansiedad que los niños tienen y presentan por el temor, y también irlos como volviendo a que confíen en las personas, insertarlos a la sociedad. Entonces realmente sí es efectivo, pero generalmente cuando combinamos terapia cognitiva conductual con farmacología. Y sí, claro que se mira una mejoría evidente. Ok, gracias. La siguiente pregunta de parte de Ricardo Muñoz. Buenas noches y gracias de antemano. La pregunta es si deberíamos considerar la casa y la familia como factores importantes en la conducta del agresor.
Hola, ¿me escucha? Sí, hola. Sí. Al agresor, ok. Es que lo que pasa es que acuérdense que la mayoría de veces nosotros no conocemos quién es el agresor. O sea, lo conocemos en el bullying en general, pero en el ciberbullying es bien difícil porque hay gente mayor detrás de las pantallas. Entonces, si fuese una persona cercana, conocida como un amigo, un familiar, un vecino, y que ustedes lo identifiquen, también obviamente tiene que tener un tratamiento. Ok, al parecer la doctora tiene algunos problemas de conexión, entonces vamos a esperar un momento para poder proseguir con las preguntas. Bueno, lastimosamente la doctora tuvo problemas técnicos. Esperemos que pueda reconectarse, pero por mientras vamos a continuar con el simposio. En este caso le voy a volver a ceder la palabra a Luis Fernando Jawit, quien nos va a presentar a nuestro siguiente ponente. Muchas gracias, Carlos Andrés. Continuando, nos complace presentar a nuestro siguiente ponente, el abogado Alan Leonel Reyes Portillo, graduado de abogado con licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con maestría en Derecho Procesal Civil por la Universidad de San Pedro Sula, USAP. Cuenta con una amplia experiencia ganada por medio de sus trabajos en asesoría legal en materia de derecho penitenciario en la Secretaría de Seguridad Pública, también como fiscal coordinador regional del Ministerio Público, además de brindar asesoría legal en el conocimiento de los asuntos de orden laboral, civil, contencioso administrativo, penal, mercantil, recursos humanos en varias sociedades mercantiles. De igual forma, es catedrático del área de Derecho Penal y Procesal Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Pedro Sula, USAP, y litigante de los juzgados y tribunales de justicia de la República de Honduras desde 1992 a la fecha. El abogado Alan Reyes nos educará en la materia legal del acoso virtual. Le damos la palabra al abogado Reyes. Hola, buenas noches. Qué gusto saludarlos. ¿Cómo está? Gracias, Luis Fernando Jawit, muy amable. Y gracias a los que hicieron posible este evento por invitarme. Me da gusto saludarlos por esta vía. He estado revisando algunos nombres de los que están conectados. Bueno, vean, yo tengo algún conocimiento en materia de derecho penal y derecho procesal penal. A través de mi experiencia voy a hacerles algunas valoraciones sobre el acoso virtual y el acoso en general, ¿verdad? Porque igualmente se puede dar no solo desde el ámbito de la tecnología, sino también en forma personal, física, como se le llama. Bueno, vean, alcancé a escuchar algunas de las apreciaciones que hicieron y veo que ustedes, bueno, son estudiantes de medicina, están en un simposio sobre medicina legal y la medicina legal tiene muchísimo que ver con el derecho penal y el derecho penal está relacionado con la investigación de los delitos, el procedimiento de las penas y cómo se investigan los casos, pues es una parte que corresponde a una materia que se llama derecho procesal penal. Entonces, en el derecho se distinguen entre los delitos, las penas que se asocian con el delito y también el procedimiento que hay que seguir para juzgar al responsable, al supuesto autor de un delito. Siempre que estamos frente a una conducta delictiva, nos cuidamos mucho de utilizar términos que son muy técnicos y que van relacionados, por ejemplo, con el supuesto autor de un delito, porque no es hasta cuando se encuentra culpable a un sujeto que podemos llamarlo ya delincuente o autor, ¿verdad?, del hecho. Mientras tanto, tenemos que considerarlo como sospechoso, como probable, como supuesto autor. Pues resulta que quiero mencionarles, hablando del tema específico del acoso al que son sometidos principalmente las personas jóvenes, tanto niños como niñas, ustedes deben ya haber aprendido que la edad de la niñez alcanza desde los 0 hasta los 18 años y en la edad de la niñez pues hay varias fases, como la infancia, como la adolescencia, y es precisamente en la etapa de la adolescencia en la cual
pues todos hemos pasado por esa fase, por esa etapa, y nos hemos encontrado con que muchos de nosotros hemos llegado a cometer algunas conductas que no son del todo apropiadas. Puede ser por la inexperiencia, por la inmadurez, por ambas cosas unidas. Y entonces eso nos ha llevado a involucrarnos a veces en situaciones en las que nos vemos comprometidos nosotros mismos o comprometemos a nuestra familia o a personas que tenemos directamente relación con ellas. Pues aprovechando esa circunstancia, esa inexperiencia, esa inmadurez y esa circunstancia que es propia de la adolescencia, muchas personas utilizan los medios de comunicación, principalmente las redes sociales, para abordar a personas y luego conseguir de ella datos, conseguir, por ejemplo, entrar en una etapa de comunicación a través de la mensajería, a través del envío de fotografías, de imágenes, y entonces resulta que quien está detrás de un mensaje, de un WhatsApp, de un Messenger, etcétera, es una persona muy adulta, pero coloca, como tenemos aquí en la imagen del simposio, una imagen de un joven, de un muchacho, se adapta, por ejemplo, a la edad que puede tener la persona con la que interactúa, y entonces coloca imágenes de gente joven porque está tratando precisamente con esas personas. Eso logra una confianza en el individuo, o principalmente en el menor, vamos a llamarlo menor, y llegan a interactuar de tal forma que se logran, por ejemplo, fotografías, imágenes que el otro sujeto va almacenando, va teniendo y después las utiliza, por ejemplo, para un delito que se llama pornografía infantil, que se produce a través de las redes sociales y que genera ganancias exorbitantes en sujeto, porque esas imágenes luego son vendidas a personas que tienen, podemos decir, una muy, pero muy reservada imagen, y entonces el menor, sin pensarlo mucho y sin ver las consecuencias que puede generar, está permitiendo que un individuo obtenga imágenes primero, fotografías, y luego esas fotografías son, como les digo, colgadas en otras redes sociales más privadas. Pues que resulta, jóvenes, que comienza a darse el ataque virtual, ganarse la confianza de la víctima, comienza esa fase en la que pues el individuo parece ser una persona de la misma edad, que tiene los mismos problemas, que tienen las mismas pensamientos, las mismas experiencias, las mismas ideas de vida, etcétera, y entonces se va generando esa circunstancia. Pues miren, quiero hablarles sobre los delitos que puedan llegar a cometerse a partir de una situación de esa naturaleza. Vamos a suponer que una muchacha envía imágenes, fotografías, semidesnuda o completamente desnuda, puede lograrse eso. Y entonces el sujeto que está detrás, cuando ya tiene suficientes datos de esa persona, se aprovecha de esa condición y empieza a acosarla virtualmente a través de una figura que se llama chantaje. El chantaje es un delito que consiste en que el autor de esa conducta delictiva amenaza a la víctima con, por ejemplo, en el caso que le estoy exponiendo, revelar las fotografías, ponerlas en las redes sociales y señalar el nombre de la persona que aparece en los desnudos a cambio de la entrega de algo, que puede ser inclusive un encuentro personal o físico con la víctima para no revelarlo. Y entonces el individuo ha logrado un objetivo. Primero, ha conseguido datos de identificación de la víctima, los tiene ya plenamente identificada, vamos a decirlo, desde ella hasta su familia, hasta sus cercanos, amigos, y entonces esa circunstancia vuelve a la víctima más vulnerable porque ésta, en la necesidad de ocultar, de evitar que esas imágenes puedan ser colgadas en las redes y que puedan volverse públicas, hace cualquiera de los pedimentos que el autor le solicita. Por ejemplo, la entrega de dinero, la entrega de bienes, la entrega de, bueno, el encuentro personal
para sostener una relación sexual, lógicamente no consentida por la víctima, pero bajo el chantaje, producida. Y entonces termina involucrándose también a la familia directa, porque si a mí me exigen, como padre de una muchacha que está afectada por el envío de imágenes, si a mí me dicen que si no entrego algo van a ser publicadas esas fotografías, jóvenes, probablemente yo no pueda evitarlo, porque la velocidad con la que trabaja las redes sociales es increíble. Entonces, yo me veo compelido a entregar algo a cambio de evitar que se dé la conducta de la que se me amenaza. Entonces, el chantaje es eso, es una amenaza de revelar información, en este caso, lo que les he dicho, una información muy privada de una persona, y a cambio de evitar esa revelación, el individuo obliga a la persona a entregarle algo, que puede ser dinero, pueden ser bienes, muebles o inmuebles, o pueden ser inclusive lo que les dije, a encontrarse personalmente con la víctima y sostener una relación sexual. Ese es el chantaje. ¿Se imaginan ustedes la gravedad que tiene y la circunstancia en la que se pueden encontrar cualquier cantidad de jóvenes en Honduras que han accedido a interactuar con personas desconocidas en la creencia de que se trata de alguien que aparece en una imagen y luego se encuentran inmersas en una situación de esa naturaleza? Pues bueno, el delito lo comete el individuo que exige, que amenaza, que a cambio de no revelar información obliga a entregar una cosa o exige la entrega de una cosa. Y ahí la policía, ante una denuncia, lógicamente porque eso es tan privado, que la policía solo puede enterarse a través de una denuncia que interponga la familia para localizar de dónde provienen los mensajes que están enviando para amenazar. Y entonces ahí la policía tendría que comenzar identificando el servidor desde el cual se ha generado el mensaje, el teléfono celular desde el cual se está amenazando, etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque jóvenes, hablar de métodos virtuales, tenemos que diferenciarlo. Miren, en investigación criminal aprendemos a diferenciar entre un medio informático, por ejemplo, y un medio telemático. Y fíjense que la ley penal hondureña establece que la amenaza a través del chantaje se puede dar por la vía de los medios informáticos o por medio de medios telemáticos. Un medio informático tiene, por ejemplo, la computadora y el ordenador como los elementos principales. Pero un medio telemático es todavía más. Es una combinación de la informática y de otras tecnologías. Entonces, yo puedo entender que los medios telemáticos pueden ser un teléfono celular, una tablet, y esos aparatos de alta tecnología que permiten cometer esos hechos aparentemente en la clandestinidad, ¿verdad? Pero existen mecanismos también de tecnología de avanzada que permite identificar de dónde proviene. Vean qué interesante lo que genera, por ejemplo, en la víctima del delito, vamos a llamar en la muchacha, en la joven, en la niña, una circunstancia de esta naturaleza. Ya la doctora hablaba, por ejemplo, del aspecto psicológico que puede generar en la víctima, que puede generar en la familia. Y eso es parte del conocimiento de la medicina, de las ciencias relacionadas con la medicina. Ahí entraría en cuenta un psicólogo forense para identificar el daño, el trauma que le ha generado en la víctima una situación de esa naturaleza. Y el tratamiento postraumático que hay que seguir, y también el hecho de que cuando identifiquemos al autor y lo tengamos que llevar a los tribunales, acusado por un delito, se tengan los medios necesarios para comprobar que ese sujeto ha cometido el hecho, ¿verdad? Existe tanta forma de liberarme yo de una acusación, de una denuncia, y tanta forma para excusarme de esa circunstancia, que el derecho procesal penal del que les hablaba al principio obliga a que los medios probatorios que deban presentarse en esta clase de asuntos sean lo suficientemente capaces de identificar al autor, al sujeto acusado como el autor, y luego de poder demostrar que ese sujeto ha cometido el acto.
Y entonces eso se vuelve un poco más complejo porque alguien, les puedo contar, alguien puede decir, mire, es cierto, desde mi aparato celular se generó esta situación, pero resulta que yo extravié ese teléfono hace un tiempo. ¿Y usted interpuso alguna denuncia? Sí, claro, tengo una denuncia interpuesta y muestra la denuncia. Puede ser que ese sujeto haya interpuesto una denuncia eh, inventando o suponiendo que ha sido víctima de un delito de robo de un aparato telefónico, una computadora portátil, una tablet, etcétera, cuando en realidad no ha ocurrido. Pero el sujeto, para adelantarse a cualquier investigación que pueda provenir de la policía, realiza esas maniobras y con eso encubre el acto. Se libera del acto. ¿Por qué? Porque si usted ante un juez muestra una denuncia del extravío de un teléfono y desde ahí se ha practicado, por ejemplo, un acoso virtual, utilizando ese medio informático, ese medio tecnológico, un juez dice, bueno, está interpuesta la denuncia, se extravió el aparato, el individuo no lo tenía con él, alguien pudo utilizarlo y remotamente estar enviando mensajes a otro, ¿verdad? Bien, eso es en relación con el delito de chantaje, que se puede cometer a través de la virtualidad. Otro delito que es también muy, pero muy, muy común en Honduras, se ha vuelto increíblemente común. Lo que ocurre es que muy pocos de esos delitos llegan a conocimiento de la policía porque la gente generalmente se los guarda, y es el contacto con menores de edad a través de los medios electrónicos con fines de carácter sexual. La finalidad es de carácter sexual. Y en esa finalidad de carácter sexual aparece lo que les decía, el obtener imágenes de víctimas de ese delito para luego utilizar esas imágenes en un negocio que se conoce como pornografía. La pornografía, fíjense jóvenes, que solo es delito cuando se trata de menores de edad los que han sido utilizados en ella. Cuando hay pornografía, pero se utiliza a personas mayores, es permitido. Entonces, de lo que esta gente se ocupa es de tener cuidado en establecer que las personas que aparecen en imágenes tienen una edad arriba de los 18, y entonces ya no tienen ellos ninguna responsabilidad penal. Pero ustedes deben conocer que hay dos conceptos que van relacionados con el derecho penal y que en general conocen de esas conductas, y ustedes como médicos probablemente van a estudiar esas conductas. Han escuchado, me imagino, hablar de la pedofilia. Un pedófilo es un sujeto que tiene tendencia a que le gusten imágenes o a sostener encuentros con menores de edad, con niños. Y ahí entonces, jóvenes, es el negocio, porque siempre hay sujetos que buscan ese tipo de imágenes de menores y bueno, el negocio se vuelve todavía más rentable para quienes obtienen esas imágenes. Les cuento que, o les hablaba más bien, que el Estado de Honduras cuenta con tecnología muy avanzada, y en el Ministerio Público hay una oficina que se encarga de la investigación de los delitos que se puedan cometer a través de la virtualidad, a través del uso de la tecnología. Y hay todo un equipo trabajando para detectar esas redes que se han creado para la pornografía infantil. Entonces, en los delitos que afectan un derecho que se llama indemnidad sexual, además de la pornografía, tenemos otro delito que va relacionado con el contacto con finalidad sexual a través del uso de medios tecnológicos. El derecho penal hondureño lo castiga, ¿verdad? Y no lo castiga, les voy a decir, con una pena tan elevada. Eso es un hecho. Miren, a veces sanciona esas conductas con 2 a 4 años. Y a mí particularmente como abogado me parece una pena demasiado irrisoria para una conducta tan grave. Lo que puede generar en la víctima para el resto de su vida, un daño psicológico permanente que puede tener la víctima, no compensa la pena tan baja que se le asocia al delito. No sé si ustedes han estado enterados que en el último año, en el año 2020, entró en vigencia en Honduras un nuevo Código Penal. Y ese Código Penal generalmente
redujo las penas de delitos en comparación con el código que rigió hasta el 2020. De junio de 2020 hacia la fecha, han habido, bueno, entró en vigencia el nuevo código y los delitos que antes tenían unas penas más graves, ahora disminuyeron esas penas, bajo la premisa del legislador hondureño. El legislador es el diputado, que el derecho penal no debe ser un derecho de castigo, sino que las sociedades evolucionan y tienen que también las leyes evolucionar y no volverse como tan drásticas en las penas. Pero hay delitos que a mí particularmente me considero deben tener penas elevadas por el daño que causan en una personita que recién comienza a vivir y que se encuentre con experiencias tan traumáticas como es. Pues entonces, jóvenes, además del chantaje, además del contacto con finalidad sexual de menores a través del uso de redes electrónicas o de medios electrónicos, también debemos establecer que los menores de edad en el Código de la Niñez, no sé si alguno de ustedes es menor de 18 aún, pero el Código de la Niñez y la adolescencia es el que rige las circunstancias de los menores. Miren, cuando un menor está en una situación en la que es víctima de delitos, principalmente de orden sexual a través del acoso virtual, nos encontramos con que el Código de la Niñez establece que el menor tiene un derecho que es fundamental. Le llaman derechos fundamentales de la niñez, y es el derecho a la propia imagen. No sé si alguna vez han visto alguna noticia en la cual aparece un menor víctima o un menor como autor de una conducta penalmente relevante. ¿Qué ocurre? Que a esa personita le ocultan el rostro o le desfiguran el rostro cuando la noticia es, por ejemplo, en la televisión. Si van a ver una imagen en un periódico, en un medio escrito, va a haber un cintillo que tapa una parte de la cara y evita que se identifique a la persona que ha sido víctima de un delito de orden sexual o que está acusada de una conducta penalmente relevante. Por ejemplo, un niño de 16 años que aparezca siendo acusado por robo, si van a publicar una imagen de ese menor, le van a ocultar su rostro para evitar su identificación. Pues igualmente ocurre en el campo del derecho penal cuando las víctimas son menores. Hay que guardar absoluta discrecionalidad y confidencialidad, empezando por el nombre de la víctima. La víctima tiene que no revelarse su nombre y sus demás generales, por supuesto, ni el nombre de sus padres, ni tampoco ninguna seña que pueda identificarla como víctima de un delito de esta naturaleza. Pues bueno, eso es básicamente lo que el código nuestro contempla en relación con el acoso virtual y las figuras delictivas que conocen, ¿verdad? La amenaza, que es una figura delictiva. Cuando digo figura delictiva me refiero a delitos, la amenaza, el chantaje, la pornografía infantil, que es el delito, ya pornografía de personas adultas no lo es, y el acoso sexual a través de los medios electrónicos, ¿verdad? Para generar un encuentro físico posteriormente. Eso es lo que se busca con ese delito, generar un encuentro físico posteriormente, y ahí resulta que la víctima es sometida a conductas que dañan su indemnidad sexual, dañan su libertad sexual. La libertad sexual significa que el individuo, tanto hombre como mujer, tiene derecho a decidir con quién, en qué momento, dónde. Eso es libertad sexual. Y la indemnidad sexual es otro derecho que como individuos tenemos para que se nos respete esa dignidad como seres humanos que somos. Entonces, ven ustedes cómo la tecnología, que ha servido para tantas cosas, también es utilizada por personas sin escrúpulos para cometer esta clase de actos que afectan directamente a la juventud y a la niñez de Honduras. Pero bueno, eso es por un lado. Pero si nos vamos a otro extremo, también podemos decir que hay menores que ahora han sido utilizados para convencer a otros menores para que se involucren o que permitan que los utilicen como experimentos para ciertas cosas. Lógicamente, un menor ganándose la confianza de otro menor para involucrarlo
en actos en los que luego resulta ser víctima. Y la policía, jóvenes, ante una denuncia que pueda ser promovida, porque es la única forma en que la policía puede enterarse, o el Estado puede enterarse de que alguien está siendo víctima, la policía tiene, les decía, algunos recursos tecnológicos para contrarrestarlo, para identificar pues redes que están transmitiendo datos de esa naturaleza, pero algunas veces se ve limitado porque lo que les dije, también el delincuente lleva un adelanto en cuanto a los medios que utiliza para o que se utilizan para identificarlo. Siempre está un paso adelante. Y cuando la policía descubre una conducta, una forma de operar, como le llamamos modus operandi, modo de operar, ya el sujeto ha traspasado ese medio y ya está utilizando otro. Entonces, siempre va adelante. Pero bueno, debemos confiar que la policía va a encontrar la oportunidad de enjuiciar a alguien por esos delitos. Y ahora quiero hablarles un poquito sobre la dificultad que genera el demostrar un hecho. Porque no es que yo llegue con una denuncia ante un juez y le diga, mire, aquí está una denuncia contra un sujeto, la policía identificó quién puede ser el sospechoso y aquí está capturado, aquí lo presentamos. No, ahora viene todo un procedimiento para conseguir las pruebas con las cuales voy a acreditar el delito. Y cuando acredite el delito, debo también acreditar que el que está detenido, el sospechoso, es autor. Porque una cosa es acreditar un delito y otra cosa es acreditar quién es el autor. Les voy a dar un simple ejemplo. Una persona que es encontrada sin vida en la vía pública. Ustedes que están estudiando medicina y van a ser médicos forenses, un buen día van a tener oportunidad de realizar una autopsia. Pero antes de hacer una autopsia, se hace un levantamiento del cuerpo, del cadáver. Bueno, pues entonces levantan un cuerpo sin vida y ese cuerpo muestra signos de haber sido víctima de un acto de violencia. Un forense que llega a la escena establece que esa persona murió como consecuencia de haber recibido 5 disparos de arma de fuego. Y entonces contabiliza los orificios de entrada, en la espalda, todos. Imposible que haya existido un suicidio ahí porque 5 disparos en la espalda es imposible. Pues bueno, desde el punto de vista médico-legal, ese es un homicidio. Bien. Entonces la policía tiene que a ese sujeto le quitaron la vida. Descarta todo suicidio y es un acto cometido por un tercero. Ya tenemos que hay un delito ahí, que se cometió un asesinato. Ese es el delito. Pero nos falta identificar quién es el autor de ese asesinato. Igual ocurre en los delitos de acoso a través de la virtualidad. Que yo tengo que se ha cometido un delito porque ahora tengo los mensajes que recibe la víctima donde está siendo víctima de chantaje, de amenaza. El sujeto me manda las imágenes que tiene, me puede enviar las imágenes. Vean, aquí tengo esta imagen, ahí apareces. Entonces yo la recibo y digo, es cierto, este sujeto tiene mis imágenes y ahora me está chantajeando, me está amenazando. Está cometiendo pornografía infantil porque es probable que esas imágenes ya estén siendo vendidas. Ahora entonces yo tengo que hay un delito. La policía dice hay un delito, pero ahora tengo que contar las pruebas que voy a presentarle al juez. Al juez no le voy a presentar una imagen que me han enviado a mi teléfono o a mi correo electrónico diciéndome que tienen esa foto y que a cambio de no publicarla, yo tengo que entregar algo. Tengo que ir más allá, tengo que identificar al autor. Y ahí es donde es bien difícil, porque esos sujetos se cuidan de no aparecer o exponerse a que los identifiquen tan fácilmente. Y ahí radica mucho de la imposibilidad que ocurre de demostrar a los que sujetos han cometido ese tipo de actos. Entonces, imaginarán ustedes que el derecho penal, si bien menciona las conductas, las relaciona en la ley, y yo puedo conocer cuando se comete uno u otro delito, también el derecho procesal penal me exige que para que yo pueda acusar a alguien y además se pretenda condenarlo, ese sujeto debe, la policía debe demostrar a través de las pruebas que ese individuo ha cometido el acto. Ahí, entonces, me estaciono y digo, bueno, ¿qué prueba voy a presentar? Una prueba fundamental.
en el área de la medicina legal, un dictamen psicológico de la víctima, un especialista, un forense en psicología, va a realizar todo el estudio de la víctima a través de los mecanismos que utiliza, la entrevista, etcétera, y va a determinar el daño emocional que esa víctima pueda tener como producto del delito del que ha sido objeto. Ese es un primer paso. Pero ahora hay otras pruebas que es necesario vincular y que van directamente relacionadas con el autor. Cómo la policía puede llegar al servidor desde donde se están publicando esas imágenes, al aparato celular o al medio electrónico desde donde se están generando los mensajes amenazantes o el chantaje, desde donde se están generando las imágenes para cometer el delito de pornografía infantil. Todo eso es necesario acreditarlo y luego establecer el lugar. Bien, en el lugar también es preciso identificar quién vive ahí, quién renta, quién ha sido parte de ese inmueble de donde se genera la conducta. Pero bueno, les cuento, hay tecnología, el Estado posee tecnología y puede acreditar esos extremos, pero no en todos los casos ni en todos los tiempos. Eso sí tenemos que tenerlo claro. No sé cómo estoy con el tiempo. Nadia Núñez, si me indica, pero podemos seguir hablando, chicos. Yo tengo, bueno, por mi experiencia, yo me he involucrado en muchísimos asuntos. Miren, ¿cómo les explico? En derecho uno tiene que estar constantemente actualizado, igual que en la medicina. El que no se actualiza queda rezagado, ¿verdad? Los médicos tienen que estar permanentemente actualizados. Vean el COVID cómo los volvió a poner a estudiar a todos. Pues igual en el derecho ocurre lo mismo. Y las figuras delictivas van variando. Fíjense que hace unos años, hace unos 20 años, era la ley penal no establecía, por ejemplo, que se pudieran cometer delitos a través de redes, a través de medios tecnológicos, porque no existía esa capacidad. Pero a partir de que se fue masificando el Internet, de que los teléfonos se volvieron más inteligentes que nosotros, de las computadoras, cualquier medio electrónico, pues entonces el derecho fue evolucionando y fue incorporando también como medio para cometer delitos los medios electrónicos, como les decía, informáticos, telemáticos, lo fue considerando para no dejar ese vacío, porque alguien podía aprovecharse de ese vacío legal y decir, bueno, la ley no dice que se puede cometer pornografía a través de las redes, porque hace muchos años la pornografía, ¿saben qué era? Revistas, eran revistas, pero luego la tecnología fue permitiendo que ahora usted se pueda adherir a páginas que son privadas, usted paga una cuota y usted se adhiere a esas páginas y ahí le llegan imágenes. Entonces, esa circunstancia permitió que la ley también vaya evolucionando y se vaya poniendo al mismo nivel de la tecnología para evitar precisamente lo que les digo, un vacío legal, una laguna legal que permita a individuos escapar de la probabilidad de ser juzgados y condenados cuando cometan este tipo de conductas. Pero la ley se adelanta a esos cambios, a esos avances tecnológicos y ya contempla y dice que cuando se utilice todo medio tecnológico, telemático, informático, también se va a considerar cometido el delito y si se identifica al autor, se le va a juzgar y condenar por la conducta que ha realizado. Nadia Núñez, no sé si me sigo extendiendo, a mí me apasiona el derecho, podemos hablar. Cuando sea el turno para preguntas y respuestas, también estoy disponible. Miren, Sí, les todavía decía... tiene tiempo, abogado. Tengo tiempo. Ah, Sí, bien, ya perfecto. después tenemos la sección de preguntas. Perfecto. Indíqueme usted cuánto tiempo para más o menos no estarle preguntando. Lo que usted prefiera, puede hablar. Unos 10 bien. minutos si desea y después está la sección de preguntas. Ah, perfecto. Entonces, bueno, jóvenes, vean, cuando me presentaron decía que yo soy maestro de una universidad en el área de Derecho Penal y Procesal Penal. Entonces,
manejo, tengo algún conocimiento sobre el derecho penal y el derecho procesal penal, ¿verdad? Que son hermanos, son complementarios. No puede haber una pena impuesta a un sujeto si no es el derecho procesal el que permite que se imponga la pena. Entonces, en el Código Penal están establecidos los delitos y están establecidas las penas que se imponen a los autores del delito. Pero en el Código Procesal Penal nos dicta el procedimiento, y el procedimiento son los formalismos a los cuales se debe adaptar el procedimiento de investigación y el procedimiento de juzgamiento de los delitos. Todo es un procedimiento, chicos. Hay una frase muy común que se originó de un muchacho de La Ceiba. Dice que todo es un proceso, y es cierto. En el derecho penal todo es un proceso. Desde que se comienzan a encontrar las pruebas para acreditar un delito, hay un procedimiento que seguir, hay un formalismo que seguir. Y les quiero hablar de esto, vean. Vamos a suponer que yo soy víctima de un delito a través del famoso texting. Conozco a una persona a través de una red social, me involucro, luego tengo un encuentro físico con esa persona, y esa persona es un menor de edad, yo gané su confianza, le dije que nos viéramos en un lugar, y cuando ya estoy ya la muchacha, es una mujer, está en el lugar, se encuentra con que la persona es mayor. Y entonces, lógicamente, hay un rechazo, porque ella, en la imagen que tenía, las fotos que había recibido eran de un joven, y aquí resulta que es una persona mayor. Pero ya está en un sitio y ya está expuesta, y ese sujeto, a través de la amenaza, la puede obligar a cometer actos que no desea. En el caso, por ejemplo, de un encuentro sexual, en el que no hay consentimiento de la víctima, o ese consentimiento está, como decimos los abogados, viciado, porque hay un consentimiento no voluntario. El consentimiento es voluntad, pero agregamos ese concepto para que lo comprendamos. Cuando la víctima accede a sostener una relación porque está amenazada con causarle un mal a ella o a su familia, entonces la víctima no ofrece un consentimiento válido. Ese consentimiento es nulo. Y ahí puede cometerse también otro delito que se llama violación. Entonces, comenzó todo a través de un acoso virtual, a través de un encuentro que no se considera acoso al principio porque es como consentido, pero luego se vuelve un acoso, es decir, ya una situación más compleja. Y la víctima, a través del chantaje, es obligada a estar cometiendo esa conducta o permitiendo que se cometa esa conducta reiteradamente. Y ahí nos encontramos frente a un delito que se llama violación, porque todo encuentro sexual, jóvenes, esto es importante que lo conozcan, principalmente los varones, yo siempre doy ese consejo, que los varones debemos saber que todo encuentro sexual con menores de edad genera una consecuencia jurídica. Si el encuentro es permitido por la víctima, yo tengo que saber qué edad tiene la víctima para, en ese caso, identificar qué delito puedo yo estar cometiendo. Vean esto, la ley establece que todo encuentro sexual con persona menor de 14 años, sea varón o una niña, es una violación. Y es una violación especial. Se llama violación especial porque la edad de la víctima agrava la conducta. Es decir, si yo sostengo una relación sexual aún consentida con una víctima menor de 14, ese consentimiento es viciado, no es admitido, y entonces yo estoy cometiendo una violación especial, con una pena considerable de años que debo cumplir en una prisión. Y alguien puede decir, bueno, mire, ella consintió, ella llegó a donde yo vivo, ella llegó a mi apartamento y me pidió que sostuviéramos una relación, y yo no la busqué, ella vino a buscarme. Pero la muchacha tiene menos de 14. Es una violación especial. Sí, pero ¿cómo queda el consentimiento que ella dio si ella me fue a buscar? Vea, aquí tengo los mensajes que me enviaba. Y yo al principio le contestaba, pero después ya no, y ella me enviaba mensajes. Y ella vino a mi apartamento y con su consentimiento sostuvimos la relación. ¿Qué resulta? Ese consentimiento es viciado, es nulo. La ley no lo considera como tal y yo cometo un delito grave. Ya les dije,
violación especial. Ahora, ¿qué pasa cuando la relación sexual es con una persona mayor de 14 pero menor de 18 años? En ese caso, si hay un consentimiento de la víctima, el delito ya no es violación, porque el consentimiento de una persona mayor de 14 pero menor de 18, la ley lo considera como medianamente válido. Y entonces la figura cambia a lo que se conoce como estupro. Lo voy a escribir ahí en el chat. Estupro. No sé si alguna vez han escuchado hablar del estupro. Pues el estupro es una relación sexual consentida con una persona menor de 18 pero mayor de 14. Claro, cometido ese estupro por una persona mayor, por alguien mayor en relación con la víctima. Porque si se trata de un muchachito de 17 convenciendo a una niña de 16 de que sostengan una relación y la niña consiente y ambos sostienen la relación, ahí no hay, puede inclusive no considerarse como un acto penalmente relevante, porque 17 el muchacho, 16 la niña, o 17 ambos. La ley puede considerar no imputable, es decir, no le voy a iniciar un proceso a la persona por eso. Estoy hablando de una relación marcada entre la edad del autor y la edad de la víctima del estupro. Digamos que un sujeto de 30 convenciendo a una niña de 15 de sostener una relación. Aunque la niña lo consienta, hay un delito que se llama estupro. Bueno, ahora, ¿qué pasaría en el hipotético caso que yo contrate los servicios sexuales de una persona menor de 18? Una persona que se prostituye, digamos, en la calle o en un lugar, en un centro, y yo contrato esos servicios y pago por los servicios sexuales que me presta. Y resulta que la persona es menor de 18, pero mayor de 14. Yo cometo un delito, porque estoy, a cambio de sostener una relación sexual, estoy pagando un precio. En cambio, si la relación sexual pagada es con una persona mayor de 18, ya no hay delito. Porque ustedes saben, la prostitución, si bien es una conducta que no es socialmente aceptada, no es legalmente prohibida. Miren qué cosas. La prostitución no es un delito. O sea, las personas se pueden dedicar a la prostitución y no cometen un delito. Lo que cometen es una conducta socialmente reprochable, pero no llegan a cometer delito. Ahora, quiero hablarles de esto. Y si, por ejemplo, esa persona que es mayor de 18 ejecuta actos de prostitución, pero en un centro en donde hay más personas y ese centro es administrado o el dueño es una persona, un tercero, ¿qué pasa con él? Ahí hay un delito. El que tiene personas reclutadas, el que tiene personas a cargo para que se dediquen a la prostitución, comete un delito que, lógicamente, la ley penal lo castiga. Y entonces yo digo, bien, o sea que yo tengo que diferenciar todas las hipótesis posibles. Un encuentro sexual con una persona menor de 14, sea niño o niña, es un delito grave, violación especial. Un encuentro sexual consentido con una persona mayor de 14 y menor de 18 es un estupro. Un encuentro sexual con una persona a cambio de precio que tenga menos de 18 es un delito, pero no es un delito un encuentro sexual pagado con una persona mayor de 18. Pues lo mismo pasa en la pornografía, haciendo la relación. Las imágenes pornográficas de personas mayores no es prohibido que estén en el mercado, que estén publicadas en las redes, porque no se llega a cometer un delito. Pues bueno, miren que la circunstancia que debemos manejar es esto: el consentimiento de la víctima. Si la víctima no ha consentido el acto o habiéndolo consentido, ese consentimiento no puede ser tomado como válido, entonces hay delito. Y vean, el consentimiento se puede anular no solo a través de la amenaza, no solo a través del chantaje, también puede utilizarse mecanismos. Ustedes que estudian medicina saben que hay sustancias tóxicas
que pueden anular la capacidad de comprensión de la víctima, la capacidad de rechazo de conductas, por ejemplo, la ingesta de alcohol, que a una menor de edad le den a ingerir alcohol, y como a partir del efecto de la ingesta, esa persona pierda cualquier capacidad de ofrecer un consentimiento válido. Eso es una agravante en el delito, porque yo me aproveché de la condición de la víctima para cometer un acto delictivo a través de la acceso carnal. También el uso de drogas o de medicamentos que solo por prescripción médica pueden utilizarse. Eso también anula la voluntad de la víctima y genera una circunstancia agravante en el autor que ha cometido la conducta. Bien, y eso lo conoce la medicina legal. Ustedes lo van a conocer en un momento determinado. Saben que hay una rama de la medicina legal que se llama toxicología, o de la medicina en general, que se llama toxicología. ¿Y saben qué ocurre en los laboratorios de toxicología, en medicina forense, donde se investigan los delitos? Que van a hacer, van a tomar muestras y van a hacer evaluaciones en el laboratorio de toxicología para determinar qué clase de sustancia pudo haber ingerido esa persona para luego ser víctima del acto. Además de otras muestras que se van a tomar, ¿verdad? Que ya serían relacionadas con líquidos, por ejemplo, el líquido seminal, que se puede encontrar en la víctima para luego hacer comparaciones con un probable sospechoso. Todo eso es parte de la investigación criminal. Y esas pruebas, jóvenes, esas pruebas deben ser avaladas por personas que tengan un conocimiento especial. Entonces les decía, imagínense la víctima de un acoso sexual, de un acceso carnal, porque uno es el acoso y otro es el acceso, hay que diferenciarlo, pero a través del acoso puede generarse el acceso carnal. El daño psicológico que causa en la víctima debe ser demostrado a través de un dictamen psicológico, que lógicamente va a llevar a cabo un psicólogo forense. Y quiero también, ustedes que van a ser pronto médicos y van a estar relacionados con asuntos de salud, antes de que se gradúen, inclusive cuando ya empiecen ustedes a hacer su práctica, su internado o su servicio social, deben conocer esto, vean, básico. Ustedes van a entrar al campo de la salud y van a estar obligados a denunciar todo acto del que tengan conocimiento en razón de su práctica, en razón del ejercicio de su profesión. Para darles un ejemplo, los van a enviar, digamos que los envían al hospital de Santa Rosa de Copán. Y al hospital de Santa Rosa, ustedes van a hacer turnos y van a estar cooperando y haciendo todas las actividades que hace un médico infiel. Y van a tener conocimiento, por ejemplo, de la agresión sexual de la que fue víctima una persona. Un niño es llevado al hospital porque llega con graves signos de haber sido abusado sexualmente. Entonces, primera obligación que la ley les establece a ustedes como estudiantes de medicina, tienen la obligación de denunciar el hecho del que tengan conocimiento. ¿Cómo denunciarlo? Bien, puede ser que en el hospital haya una oficina de la policía en donde van a comparecer ustedes o van a llamar al encargado y le van a hacer ver que hay una persona que muestra signos de haber sido víctima de un abuso sexual. Porque ustedes como médicos van a tener la capacidad de diferenciar entre, por ejemplo, una agresión de un tipo voluntario a una agresión de un tipo involuntario. O el hecho de saber cuándo diferenciar entre que hubo ahí un acceso carnal, que hubo un delito de orden sexual cometido. Entonces van a tener obligación de denunciarlo. ¿Qué pasaría si ustedes no cumplen con esa obligación? Estarán incurriendo en un delito y desde ya deben conocerlo. Se llama encubrimiento. No, yo no lo denuncié porque no sabía que había que denunciarlo. Si usted demuestra que no sabía, pues bueno, puede estar exento de responsabilidad penal, pero mientras demuestra que no sabía, le van a seguir un proceso. Para evitar eso, entonces toda persona relacionada con el aspecto de salud tiene la obligación de denunciarlo. Miren, se incluyen paramédicos, enfermeras, enfermeros, estudiantes de medicina,
odontólogos o estudiantes de odontología, psicólogos o estudiantes de psicología. Y vean qué importante. Hablando de medicina legal, el papel de un psicólogo es fundamental porque en el dictamen que emita va a determinar, por ejemplo, el grado de afectación emocional que la víctima ha tenido producto del hecho. Y eso va a ser un factor determinante para acreditar que realmente la víctima no miente cuando dice que ha sido víctima de un acto que ella no ha consentido. Eso es fundamental, ¿verdad? Porque puede ser que la persona esté mintiendo y que quiera solo incriminar a alguien por venganza, por hacerle un daño. Y cuando es sometida a un estudio psicológico, el psicólogo puede determinar que esa persona realmente no ha sido víctima y que está mintiendo con pretensiones que pueden ser indeterminadas. Bueno, volviendo a la responsabilidad que ustedes como médicos van a tener o ya tienen, si es que están en una etapa en la que ya están desarrollándose, esto aplica no solo para médicos que se desarrollan en el sistema público, también para médicos, estudiantes de medicina, odontólogos, psicólogos que se desarrollen en el ámbito estrictamente privado. Abarca a todas las personas que tengan vinculación con las ciencias de la salud. Pues bueno, para concluir, y estoy, como les digo, a disposición de las interrogantes que ustedes puedan hacer, fíjense que a veces la víctima de un delito de esta naturaleza no denuncia el hecho, porque también teme que más personas conozcan de lo que está viviendo y se reserva ese daño, y ese daño le va generando traumas, y esos traumas es probable que no los pueda superar, que no los supere, y ahí entonces viene otro factor concurrente. Muchas personas que han sido víctimas de actos de acoso sexual o que fueron víctimas directas de una agresión sexual, terminan suicidándose porque no encontraron, primero, una ayuda. Me voy a permitir unos 2 minutos. Fíjense que a veces el agresor está en la misma casa. Lo voy a decir así porque conozco, porque sé, y las estadísticas lo dicen. Fíjense que muchas de las personas agredidas, principalmente menores de edad, las agreden personas cercanas a la familia, amigos, familiares directos o inclusive la pareja sentimental de la madre, digamos, de una criatura, que se aprovecha de esa condición para cometer ese tipo de conductas. Entonces, ¿qué resulta? Que la víctima le confiesa o quiere contarle a alguien cercano y aquel no le cree, porque le dice, no, estás mintiendo, no puede ser esto. Y ahí entonces empiezan a encontrar un rechazo a su problema. Y si la víctima no encuentra un respaldo para que traten su problema, se va acumulando esa situación. Y la circunstancia es esta. Yo puedo superar traumas que de niño tengo y cuando llego a la edad adulta, los supero. Yo siempre doy esta broma, miren. Todo el mundo le teme a la oscuridad, de niños. Hasta que descubrimos que la oscuridad era nuestro principal aliado. Ahí se me terminó el miedo a mí de la oscuridad, cuando vi que la oscuridad jugaba a mi favor. Entonces superé el trauma. Ok, lo mismo puede ocurrir en un delito de esta naturaleza, que la víctima pueda, a través de tratamientos adecuados, profesionales, superar el trauma, pero igual puede ser que la víctima que no tenga acceso a tratamiento, que el tratamiento no sea el adecuado, no logre superar ese trauma y lo arrastre desde su edad infantil a su edad adulta. Y ahí puede generarse otro tipo de situaciones en las cuales, aunque he leído, sé más o menos, no quiero involucrarme porque eso es otra rama, ¿verdad? Que tendría que atacarlo. Entonces, jóvenes, vean la situación, el país, en Honduras se cometen cualquier cantidad de esas conductas a diario. Muchos jovencitos, jovencitas son víctimas de este tipo de situaciones a través de la amenaza, a través del chantaje, a través del convencimiento, un convencimiento, pues, lógicamente no válido, de enviar imágenes, de compartir fotografías para que éstas sean luego utilizadas en lo que les decía como pornografía infantil.
o que luego generen encuentros físicos entre agresor y víctima que terminan desencadenando en actos de mayor gravedad. Es un placer haber estado con ustedes y estoy a la disposición si tienen alguna consulta, alguna pregunta. Muchas gracias, abogado Reyes, por la información brindada. Nuevamente vamos a seguir con la sección de preguntas con la misma dinámica en el chat de Zoom. Después vamos a proseguir con las preguntas que quedaron pendientes que estaban dirigidas a la doctora. Entonces ya pueden proceder. Bueno, tenemos la primera pregunta que está por Edgardo Muñoz. Dice, buenas noches, abogado, gracias por la charla. Mi pregunta es, ¿a qué penas se enfrentan las personas encontradas culpables de ciberacoso? Las penas, bueno, mire, si eso es, por ejemplo, un encuentro a través de un medio informático para sostener un encuentro de carácter sexual, la pena oscila entre los 4 y los 8 años. Entre los 2 y los 4 años, perdón. Puede incrementarse en un porcentaje cuando la víctima sea menor de 14 años, pero ese porcentaje no sube tan favorablemente, ¿verdad? Y la pena es relativamente baja. De 2 a 4 años le permite al individuo acusado tener acceso a beneficios que la misma ley penal las plantea. Fíjense, increíble, les cuento. El derecho penal establece delitos y penas, pero también tiene beneficios que otorga a los condenados por los delitos. Y esos beneficios van hasta de esto, vean. Yo puedo estar condenado a una pena de 4 años y ¿saben qué puedo obtener? En lugar de irme a una cárcel a cumplir la pena, como en el pasado ocurría, ahora yo puedo pedirle al juez que me permita cumplir esa pena en la comodidad de mi casa, a través de lo que se conoce como arresto domiciliario. Yo puedo ir a mi casa y cumplir una pena desde ahí. ¿Se imaginan? Entonces uno dice, ¿qué efecto puede tener en un culpable de un delito cuya pena es menor a 5 años que le permitan cumplirlo en la comodidad de su casa? ¿Qué efecto pudo tener en el individuo? Se alejará de delinquir sabiendo que el castigo que recibió no fue tan severo y que estuvo en su casa y que en lugar de ir a una cárcel le permitieron estar cómodo viviendo con su madre o con sus padres o donde un hermano, etc. Eso es así. Ok, abogado, gracias. La siguiente pregunta es de parte de Angie Vallecillo. Dice, muchas gracias, abogado. ¿Qué tipo de leyes recomienda que se deberían de implementar? Perdón, ¿qué tipo de leyes? Sí, respecto al ciberacoso. Ah, ok. Bueno, es que vean, es importante saber que el derecho penal, incorpora ya esos delitos en la legislación. Ya están. Inclusive hay una ley especial que se llama Ley sobre Trata de Personas. La trata de personas, además de considerar a los delitos como agresiones sexuales, también puede incorporar conductas que tiendan a obligar a personas a dedicarse a actividades que no, en las que se vuelven casi esclavos. Esa ley existe. Entonces, miren, en el país, no sé si han escuchado que Honduras es uno de los países del mundo que más leyes tiene. Lo que pasa es que se aplican muy pocas de ellas, pero está regulado todo. Aquí, desde que nos levantamos, estamos regulados, chicos. Incluso durmiendo estamos regulados legalmente. Pero la aplicación de las leyes es lo que también muchos sectores reclaman, porque teniendo los instrumentos jurídicos no los aplicamos debidamente. Y lo que les decía lo otro, que esta clase de delitos también generan una investigación bien compleja. O sea, no es sencillo para los investigadores lograr ubicar a los autores de los delitos, aunque tengan identificado los delitos. Y esa falta de identificación de los autores es lo que genera un concepto que se llama impunidad. No sé si alguna vez escucharon qué es impunidad. Impunidad es falta de castigo. Y entonces, como el derecho procesal tiene tantas exigencias, tantos formalismos que cumplirse, entonces, si no se llegan a cumplir esos formalismos, no se tiene la capacidad de demostrar la autoría de un delito, y esa imposibilidad de demostrar que alguien es autor genera que no se lleve a los tribunales.
ahí radica. Pero las leyes existen, chicos. Yo particularmente pienso que no hay ninguna ley que aprobar, sino implementar las que ya existen. Ok, muchas gracias, abogado. Y tenemos los siguientes comentarios de Iris Durón, que dice: gracias, abogado, muy buena charla, quedó todo muy claro. De parte de Hugo Cartagena, excelente ponencia, muchas felicidades. Edgardo Muñoz, gracias por aclarar las dudas. Y Lía Paola, muy interesante la charla. Entonces, ahorita vamos a proseguir rápidamente con las preguntas que quedaron pendientes para la doctora. Doctora, tenemos una pregunta de parte de Claudia Dubón, que dice que cuál es el tratamiento que se le da al agresor, así hablando de terapias o algo farmacológico. Ok, en primer lugar tenemos que determinar si realmente eso no es el agresor, como mencionaba el abogado. Felicidades, excelente ponencia, muy interesante pues la información. Y segundo lugar, pues también si él quiere o no quiere ayuda, porque recuerden también que hay que determinar un gran perfil, si tiene trastornos de personalidad, si hay, por ejemplo, abuso o no de sustancias, si él fue víctima de algún tipo de abuso, si tiene, por ejemplo, antecedentes de depresión de importancia. Entonces, sí se da manejo. Si la persona busca la ayuda, obviamente se puede dar manejo para cambiar a nivel conductual la parte de estos tipos de conductas que representan un riesgo para él y para las otras personas, ¿no? Igual, pues, a nivel farmacológico, nosotros utilizamos los antidepresivos, los inhibidores de recaptación de serotonina, como la sertralina, la fluoxetina, la citalopram, que son, pues, muy buenos para cuando están depresivos, algún tipo de ansiolíticos, o incluso si encontramos pobre control de impulsos, otro tipo de estabilizadores del ánimo. Entonces, opciones existen. Lo más importante es, pues, hacer las denuncias, que la persona, ya sea víctima o sea el agresor, busque la ayuda y cada persona, pues, individualizarlo en base a su caso, ¿no? Ok, muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta de parte de Paola Dubón dice: buenas noches. Mi pregunta respecto al caso de la alumna en escuela, ¿qué medidas se podrían tomar las escuelas respecto a la consejería? Ok, ahora pues actualmente en la mayoría de las escuelas tienen un departamento de orientación donde cuentan con un psicólogo y con orientadores. Entonces ellos pueden detectar, hacer escuela para padres, psicoeducación para que detecten cuando sus hijos están en señales de alarma o de peligro. Incluso ahora con la tecnología hay herramientas donde se compran y uno puede estar pendiente de lo que sus hijos escriben, ven, juegan y hacer intervenciones pues oportunas, ¿no? Entonces, es importante pues tocar los temas, es quitar un poco la estigmatización, así como decir no se habla de suicidio porque más rápido se van a suicidar. No, al contrario, hay que hablarlo porque si no saben cuáles son los síntomas y cómo detectar una depresión, van a pensar que son cuestiones normales de la adolescencia. Entonces, ¿qué es lo normal para poder hablar después de la normalidad, no? Entonces se pueden hacer muchas cosas, concientización, educación, investigación, porque es un área tan amplia donde se pueden para que tengamos estadísticas propias. Y a veces lo que pasa es que los casos son tan frustrantes porque como los padres detienen la investigación en un punto porque ya no quieren más situaciones legales, porque no quieren exponer al niño a revictimizarlo en el sentido de que le hacen las mismas preguntas varias veces, porque sienten que tienen como familia, entonces a veces no se concluyen en un determinado situación, sino que solo tratan los síntomas y cuando ya está mejor, ya descontinúan pues el tratamiento farmacológico o psicoterapéutico, ¿no? Ok, muchas gracias, doctora. Igualmente al abogado Reyes con aclarar nuestras dudas y nuestras preguntas. Con esto vamos a concluir la sección de preguntas. Ahora le doy la palabra a Carlos Andrés. Muchas gracias, Nadia. Y antes de cerrar el simposio, quisiera agradecerle tanto al abogado Reyes como a la doctora Zelaya. Ambos realizaron una muy buena presentación, muy enriquecedora, y nos iluminaron sobre el aspecto tanto legal como psicológico de este tema tan importante que es el ciberacoso. También quisiera agradecerle a todas las personas que participaron realizando sus preguntas, que también ayudaron a desarrollar el tema.
Ahora bien, a modo de conclusión, le cedo la palabra a Angie Vallecillo, quien nos dará pues la despedida. Bueno, quería darles muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos y por prestarnos su atención. También quería leer en el chat que muchas personas dijeron muchas gracias, doctora, y muchas gracias al abogado. Nosotros también estamos sumamente agradecidos con la doctora por compartir de su tiempo y su conocimiento. Sabemos que ella estaba en carretera ahorita, pero aún así decidió acompañarnos y nos compartió todas las recomendaciones que se pueden dar sobre el ciberacoso. También muchas gracias al abogado por una excelente cátedra que nos dio y nos dio a entender sobre las leyes y qué podemos hacer en caso de cualquier acoso virtual. Muchas gracias a nuestras autoridades que nos permitieron realizar este evento. Y por último, muchas gracias al doctor por todas sus enseñanzas y por ayudarnos a realizar este evento, que ahora le voy a dar la palabra al doctor. Muchas gracias. Autoridades presentes, expositores invitados, participantes, compañeros, reciban ustedes un cordial saludo por parte de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula. Agradecemos al doctor Julián Matay como autoridad, a DIRCO, a los compañeros por su apoyo, a los alumnos organizadores de la asignatura de Medicina Legal en su cuarta rotación del 2021. Agradecemos a la doctora Marta Zelaya y al abogado Alan Reyes por su colaboración y espléndida y brillante exposición. Estaba muy bien formada esos conocimientos que nos dieron sobre lo que es el acoso sexual, acoso virtual o ciberbullying, ¿sí? Entonces, y además, acuérdense que es una delitos que actualmente la sociedad está enfrentando, principalmente los jóvenes. Al final, pues agradecemos la participación de todos y se cierra el 55 Simposio de Medicina Legal hoy 19 de noviembre a las 7:13 p.m. de la noche. Muy buenas noches a todos y muchas gracias. Buenas noches.